Buenas tardes para todos. Vamos a esperar unos 2 o 3 minuticos que se conecten más personas y vamos a dar inicio al tercer webinar de esta serie que estamos haciendo sobre los diferentes tipos de emisión en el cálculo de un inventario de gases de efecto invernadero corporativo. Aquí tenemos una información importante donde hemos dejado las grabaciones de los webinars anteriores. Si tienen alguna inquietud o solicitud adicional, lo pueden hacer en estos dos correos que tenemos en la parte de abajo. Listo, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio al webinar de otras emisiones en el inventario de gases de efecto invernadero. Vamos a recordar inicialmente las dos metodologías que tenemos para el cálculo de un inventario de gases de efecto invernadero corporativo. Tenemos el estándar corporativo de contabilidad y reporte del GHG Protocol y tenemos la ISO 14064-1, que en el momento tiene una actualización en su versión, donde ya se deben incluir todas las emisiones, tanto las que conocemos como alcance 1 y alcance 2, como las que conocemos como alcance 3. Bueno, en webinar pasados vimos las emisiones directas o de alcance 1, las emisiones indirectas de alcance 2 y hoy nos vamos a centrar en las emisiones indirectas de alcance 3, donde tenemos aguas arriba y aguas abajo. Lo vamos a dividir en dos webinars para no hacerlo muy denso en una sola sesión. Eh, Bueno, entonces hoy vamos a hablar de esas actividades previas que tenemos antes de iniciar pues nuestras emisiones dentro de la organización, que es lo que conocemos como emisiones directas, pero nosotros para nuestras operaciones dentro de este alcance necesitamos de insumos, transporte, generamos residuos que hacen parte de nuestra operación, pero que nosotros no controlamos. Entonces hoy vamos a empezar a ver este tipo de emisiones y cómo es esa metodología de cálculo.
Acá, digamos que el nivel de información es casi el doble de la información que se venía manejando en los alcances anteriores y realmente no siempre se consigue información primaria. ¿Qué emisiones vamos a tener acá? Vamos a tener emisiones como la movilización de nuestros empleados, cómo llegan los empleados hasta el lugar de trabajo, bienes arrendados, disposición de residuos, bienes capital. Nosotros necesitamos maquinaria, todo eso entra dentro de esas emisiones. Bienes y servicios adquiridos, aquí vamos a tener todas las materias primas. Igual ahora vamos a ver uno por uno. Esta parte de este lado, lo que tenemos en las actividades previas, lo vamos a abordar el día de hoy. En 8 días vamos a tener la segunda parte de este tipo de emisiones, que son las actividades posteriores. Bueno, así como en los anteriores webinars les hemos puesto como una guía que les permita ayudarse con el cálculo, en este caso GHG también tiene una guía para el cálculo de las emisiones de alcance 3, donde explican cada una de las categorías y las diferentes metodologías, como las podemos calcular. La idea de tener un alcance 3 es incluir toda la cadena de valor de mi organización. Todo lo que pasa antes de llegar a la puerta de mi organización y todo lo que pasa después de ella. Entonces, seguimos como el mismo modelo que teníamos en los anteriores cálculos. Para hacer los cálculos, entonces necesitamos los datos de actividad. Esos datos de actividad los vamos a llevar a una unidad específica que sea igual a las unidades que tenga mi factor de emisión, y con esto voy a tener una huella de carbono. Por lo general siempre vamos a tener kilogramos de CO2, pero también vamos a depender de este factor. Es muy importante ver las unidades en las que tengamos los factores para que nuestros datos de actividad estén relacionados con ella. Para tener los datos de actividad, entonces vamos a tener diferentes opciones. Bueno, vamos a tener que hacer una recolección de datos, pero esos datos van a poder ser datos primarios o datos secundarios. ¿Cuándo voy a poder tener datos primarios dentro de mi cadena de valor? Cuando tengo una buena relación con el proveedor, cuando hago encuestas para tener esa información, o cuando, digamos, me pueden suministrar lectura de contadores, facturas de compra, mediciones. Y datos secundarios, entonces yo ya aquí este lo voy a utilizar mucho para factores de emisión, bases de datos que sean reconocidas, datos basados en diferentes procesos, factores de emisión gubernamentales y por países. Es muy importante que tengamos claro que la geografía de un factor de emisión es muy importante, porque no es lo mismo la cantidad o el tipo de energía que se usa en Colombia para, no sé, generar un envase, que la que estamos utilizando, por ejemplo, en China, cuando su matriz de energía es una matriz totalmente diferente a la nuestra. Entonces es muy importante, cuando miremos de pronto factores de emisión de publicaciones científicas, que esa publicación científica está en una geografía similar a la de Colombia, por lo menos en su matriz de energía. Las primeras dos categorías de estas emisiones que estamos calculando el día de hoy es la compra de bienes, servicios y bienes capital. ¿Qué nos van a diferenciar los bienes y servicios de los bienes capital? En bienes capital vamos a poner todo lo que nos ingrese a depreciación financiera. Entonces ahí vamos a depender mucho como del área contable de la empresa. Si yo compro una caldera, si yo compro maquinaria, si yo compro un vehículo, todo eso entra en una depreciación financiera. Eso lo voy a poner en la categoría de bienes capital. Aquí no voy a diferir esas emisiones en lo que dura el producto, sino que si yo compro una caldera, lo puedo hacer. ¿Cuánto pesa la caldera y cuál es su material? Y todas esas emisiones las debo contabilizar en el año que haga la compra. O lo puedo hacer con una segunda metodología, que es el dinero que me costó. Ya vamos a ver las diferentes metodologías.
Y los bienes y servicios son todas esas materias primas e insumos que compra la organización. Aquí es muy bueno, pues, como cuando empecemos con este ejercicio, acotar esos bienes y servicios, porque si nos dirigimos al área de compras de la organización, ellos nos pueden suministrar un archivo en Excel que puede tener 10.000 ítems comprados. Es muy bueno si los podemos categorizar, por ejemplo, papelería, insumos, químicos, pues dependiendo de la organización, y así poderlos sectorizar mucho más fácil para poder incluir por lo menos el 80-85% de ellos. Para hacer el cálculo de estos bienes y servicios y de estos bienes capital tenemos varias metodologías. Tenemos una de método del proveedor específico. Entonces, ¿qué significa? Que el proveedor, yo tengo muy buena relación con el proveedor ha hecho el cálculo de esa huella de carbono y yo le puedo decir, ay, mira, yo te voy a comprar 10.000 kilos de concreto, 10.000 kilos de cemento. Tú me puedes suministrar la huella. Si él ya la tiene calculada y te vende el producto con la huella de carbono, entonces tú lo que haces es que multiplicas la cantidad de kilos de cemento por esa huella de carbono que te está dando el proveedor. Esa no es muy común encontrarla aún. Todos los proveedores aún no están como en esa etapa de cálculo de su huella de carbono de producto. Pero yo puedo tener algo de mi listado con este método porque algunos proveedores son muy juiciosos y ya van más avanzados y la tienen y puedo calcular otros métodos tengo la cantidad y a partir de esa cantidad que tengo busco un factor de emisión para cada tipo de producto. También puedo combinar métodos. Entonces, puedo tener también el cálculo de esos factores de emisión por dinero. Entonces ahí es muy importante esa sectorización que yo haga del listado de compras. Entonces voy a utilizar este método basado en gastos. ¿Qué necesito? Las compras que hizo la organización, cuánto pagó por cada una de esas categorías y es posible encontrar en literatura algunos valores por cada $1.000.000 o $1.000.000 comprado. Voy a poner acá un ejemplo. Vamos a ver, entonces, datos de actividad por el factor, siempre vamos a seguir como esa secuencia. ¿Qué necesitamos entonces? El listado de compras y la cantidad y el precio. El factor de emisión puede ser GHG o Ecoinven. Y aquí tenemos un listado. Pulpa, papel de impresión y publicación. Entonces me están diciendo que son 0.64 kilogramos de CO2 por cada dólar que compré. Es muy común encontrar estos valores en una moneda diferente a los pesos, en este caso dólar. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Llevar nuestro listado, la cantidad pagada a dólares y ya multiplicar cada dólar por este factor que tenemos acá. Miren que acá tenemos pulpa, papel, impresión. Aquí podría entrar todo lo de papelería que compra la organización. Tenemos hoteles, restaurantes, equipos eléctricos y ópticos. Y así como este listado, pues podemos construir un listado mucho más grande. Entonces, esta sería como una forma más sencilla de calcular esas emisiones de bienes y servicios por dinero. Pero si volvemos acá a la diapositiva anterior, también lo tenemos por proveedor, método de cálculo de emisiones directas de producción. Este sería de pronto como el método más exacto. Aquí lo que hago es que descompongo cada una de las compras. Compré, por ejemplo, no sé, un cuaderno, pero un cuaderno un cuaderno son hojas y tiene, no sé, una parte que es como el argollado. ¿El argollado de qué material es? Entonces yo ya digo, el cuaderno tiene 100 hojas y pesa 500 gramos, entonces son 500 gramos de papel por el factor de emisión de papel, más 100 gramos que pesa el argollado, vamos a decir que es cobre, por el factor de emisión del cobre. Y así lo puedo hacer descomponiendo en materiales todo el listado de compras que tengo. Pero el listado de compras, como les digo, pueden ser 100.000 o más artículos. Entonces yo puedo usar varios métodos. Aquí tenemos un ejemplo, compré 5 millones en escritorios de madera, el factor de emisión, miren que aquí tengo que es 0.64.
está en dólares, aquí mi compra está en pesos, paso estos pesos a dólares, pues aquí tenemos un peso de 3.300, ahora está un poco más alto. Miren que este factor está en kilogramos de CO2, por eso aquí hago este factor de conversión de toneladas a kilos y finalmente por hacer una compra de 5 millones de pesos en escritorios de madera tengo una emisión de 0.97 toneladas de CO2. Entonces lo que hago es que voy sumando todas esas emisiones de todas las materias primas o insumos que compré y al final tengo el total de esta categoría. Por lo general, esta es la categoría que tiene un valor más alto dentro de todas las emisiones. Tenemos una categoría 2 que es extracción y transporte de combustibles. Esta va de la mano con los combustibles que la organización consume en el alcance 1. En el alcance 1 estamos calculando las emisiones por el uso, la combustión. Entonces ahí tenemos CO2, metano y nitroso. Pero en esta vamos a calcular esas emisiones porque alguien extraiga el crudo, lo transporte, lo lleve a la refinería y ahí tenga pues como su proceso y luego sea transportado hasta una estación de servicio, sea para un combustible líquido, sólido o gaseoso. ¿Qué otro combustible incluimos acá? Entonces, el combustible que se requiere en las plantas de generación de energía en Colombia. Ya existen factores para 1 kWh generado en Colombia cada año a partir de la matriz de energía. Entonces, ¿qué necesitamos? Los combustibles y la energía eléctrica que me consumo en alcance 1 y en alcance 2. Y ya tengo unos factores de emisión específicos. Miren, aquí tengo extracción de crudo, refinería, porque debo incluirlos todos. Y finalmente, pues voy a hacer la construcción de un factor que me incluya extraer el crudo del pozo, transportarlo, llevarlo a la refinería, en la refinería hacerle su proceso, tener el combustible que necesito y transportarlo hasta una estación de servicios. Entonces es la suma de todos esos factores, lo voy a multiplicar por la cantidad de combustible que me consumí en el alcance 1. Tenemos otra categoría que es transporte y distribución. Entonces, ya vimos en la categoría 1 de bienes y servicios que yo adquiero, compro ciertas materias primas y ciertos insumos que requiero para que mi operación funcione perfectamente. Pero esas materias primas no llegan directamente, pues no llegan por obra y gracia a la planta, yo las tengo que transportar. Entonces, en esa categoría vamos a incluir esas emisiones que tiene desde traerlas desde el lugar donde se produce. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los datos que se requiere? ¿Cuál es la ciudad de origen donde se produce esa materia prima o ese insumo que yo estoy consiguiendo? La ciudad de destino. Hay veces, hay organizaciones que no todo llega a la misma planta, sino que tienen diferentes sedes, entonces por eso es necesario tener eso. ¿Cuántas toneladas compré en el año? No importa si hice una sola compra o si hice 10 compras, lo importante es tener el peso total y qué tipo de producto es, si necesita refrigeración o es un transporte en seco. Y aquí calculamos todos los transportes que requiera. Si requiere transporte marítimo y terrestre, sale de la China, viene por barco hasta Buenaventura, ahí tengo el primer transporte y luego tengo un transporte que va desde Buenaventura a la parte de Colombia donde esté ubicada mi planta. Entonces debo calcular esas dos, la suma de las dos emisiones. ¿De dónde tenemos los factores? De GHG, Ecoinve, hay publicaciones científicas que también tienen esos factores de emisión. Ahí es muy importante también saber qué tipo de vehículo es, si es de 32 toneladas, de 16 toneladas, porque toda esa cantidad de detalles van a hacer que mi estudio sea más exacto. Aquí tenemos entonces, tengo un proveedor 2, por ejemplo, lo que yo les decía, salió de China, lo entregó en el puerto y ahí llegó donde otro proveedor que me lo va a llevar hasta la puerta de mi organización. Entonces, aquí es muy difícil tener los datos primarios. Tendría que ser que yo tenga muy buena relación con el transportador y él me diga, ah, mira, yo voy a despachar un barco y en ese barco va a ir tu mercancía, el consumo de combustible es
X galones y voy a llevar cierta cantidad voy a llevar este peso. Tú sacarías tu propio factor de emisión. Pero eso no es tan fácil de conseguir. Por lo general, estos son transportadoras que uno ni siquiera conoce, entonces ya existen factores de emisión y ahí lo que necesitamos es esta información pues, que acabamos de mirar. Tenemos una cuarta categoría que son los residuos generados en operación. ¿Qué vamos a necesitar acá? Miren que todo siempre es lo mismo. Datos de actividad por un factor de emisión y con esto vamos a tener una huella de carbono. Entonces, ¿cuáles son los datos de actividad para calcular esta etapa de residuos generados en operación? Primero, la cantidad de desperdicios. El tratamiento que se le hace a cada residuo y la distancia al lugar de disposición. Entonces, aquí necesitamos tener muy claro si son residuos que van a relleno, residuos que van a incineración, a celda de seguridad, si son residuos que llevo a reciclaje y a dónde los voy a llevar, porque tenemos que calcular la emisión entre las emisiones por la descomposición, por ejemplo, en un relleno sanitario donde sabemos que estamos emitiendo metano, más las emisiones por transportar esos residuos desde mi planta de producción hasta el relleno sanitario. Entonces ahí tenemos unas emisiones por transporte. Es muy importante, miren que acá en los tipos de tratamiento tenemos relleno sanitario, relleno de seguridad, que es una celda, o incineración, que tenemos una combustión. ¿Por qué no tenemos aquí un tratamiento para los reciclables? Porque digamos que cuando hacemos disposición de residuos que son reciclables, solamente vamos a calcular las emisiones por transporte, por llevarlas, digamos, al lugar donde van a hacer esa buena y esa adecuada disposición y ese reuso de los productos. ¿Quién se beneficia cuando hay reciclaje de productos? En este caso, pues que uno piensa muchas veces que yo estoy llevando un producto, estoy dejando de enviarlo al relleno y lo estoy enviando a una recuperación, por ejemplo. La persona que se ve beneficiada, digamos, directamente a nivel de huella con esta actividad es quien compre o vaya a utilizar ese residuo, porque ellos van a dejar de usar un producto de materia prima virgen y van a usar un producto, digamos, recuperado, pero la empresa como tal debe asumir las emisiones por el transporte. Aquí tenemos un ejemplo, 1000 kilos de residuo ordinario, lo multiplicamos por su factor de emisión. Miren, kilogramos de residuo lo cancelamos con residuos. Aquí ya nos queda en kilogramos de CO2 equivalente y lo hacemos el factor de conversión para llevarlo a toneladas. En esta parte solo estamos calculando la emisión por el tratamiento. Nos quedaría faltando la emisión por el transporte. Entonces, a este punto, 56 toneladas, debemos sumarle esas emisiones por el transporte, que ahí necesitaríamos los kilómetros que recorre para llegar al relleno. Empezamos como con las emisiones por transporte, ya no por transporte de producto terminado o materia, sino por transporte de empleados. Entonces tenemos una que son los viajes de negocio. En esta que debemos incluir, entonces, todos los vuelos que pague la organización. En ella es importante saber cuál es la ciudad de origen y la ciudad de destino. Hay muchos vuelos que tienen escala, entonces es necesario saber esta escala. Salí de Medellín, llegué a Bogotá, de Bogotá me fui para Cali, de Cali me devolví para Medellín y no fui a Bogotá. Entonces miren que cuando uno hace una compra de un tiquete, siempre le generan a uno esa ruta. Y esa ruta es la que me va a permitir calcular las emisiones de CO2 por el vuelo. Va a ser la misma información, datos de actividad, en este caso sería la ruta. Y los factores de emisión, pues hay una herramienta que se llama ICAO. ICAO en este caso me permite poner el nombre del aeropuerto de salida, el nombre del aeropuerto de llegada y me calcula las emisiones. Nosotros hicimos este ejercicio, aquí tenemos que un viaje Medellín-Bogotá son 37.5 kilogramos de CO2 por persona por cada vuelo. Vamos a hacer un ejercicio de 2 personas que fueron, serían 75 kilos de CO2
¿Qué pasa si esas mismas personas hacen el viaje en carro, en un vehículo? Son 420 kilómetros. Estamos hablando más o menos de 10 galones de gasolina de acuerdo al rendimiento del vehículo. Esto nos daría una emisión de 92 kilos de CO2. En este caso, si yo estoy analizando esto, no tengo pues como problemas con el tiempo, la mejor opción sería ir que nos vamos en avión. Pero ¿qué pasa si son 3 personas? Miren que aquí ya tengo que si son 3 personas serían 112 kilos de CO2 si me voy en avión, pero en vehículos seguirían siendo los mismos 92 kilogramos de CO2. Entonces no es que un número me determine realmente si es mejor la alternativa de que las personas se vayan en avión o se vayan en vehículos, sino que debemos ver como el escenario completo. De todas maneras, pues acá lo importante es saber que existe una herramienta que se llama ICAO y en esa podemos tener toda la parte de los cálculos dependiendo de las rutas. Tenemos otra categoría que es el desplazamiento de empleados. Aquí lo importante es saber el perfil de desplazamiento de mis empleados. Se utiliza una encuesta origen-destino. Dentro de esta encuesta origen-destino vamos a averiguar esos hábitos de transporte de nuestros empleados. ¿Cuáles son esos hábitos de transporte? ¿Cuántos kilómetros hay desde la residencia del empleado hasta la empresa? ¿En qué medio de transporte me voy? Y cuántos días a la semana voy, si comparto el vehículo. Y a partir de eso, entonces yo ya tengo un factor de emisión para cada uno de los diferentes medios de transporte. Si me voy en bici son 0 gramos de CO2, si me voy caminando 0 gramos, si ya me voy en carro, miren que es el más alto y más si no comparto el vehículo, entonces 230 gramos por cada kilómetro que recorra la persona en vehículo y este cálculo se hace para todo el año. Entonces, los kilómetros que recorre la persona, los días que va a la oficina y el medio de transporte. Y al final sumo las emisiones de todos mis empleados. Ahora con las modalidades de teletrabajo, también es importante incluir estas emisiones. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, supongamos una persona que va en un desplazamiento de 10 kilómetros, solamente un trayecto, o sea, solamente va. Tenemos el factor de emisión, entonces la distancia son 10 kilómetros, el factor de emisión 230 y un día de trabajo. Entonces aquí tenemos la emisión que son 2.3 kilogramos de CO2 por una persona ir al trabajo. Si la persona comparte el vehículo, entonces ya van a ser 1,15 kilogramos de CO2 por cada persona. Si comparte el vehículo con 3, pues va a ir dividiendo sus emisiones. Finalmente, pues lo óptimo sería que fueran en el vehículo 4 personas. Como ahora, lo que les dije anteriormente, como ahora está muy común tener actividades laborales desde la casa, entonces el desplazamiento de empleados acá sería el consumo energético del computador por el factor de emisión de energía eléctrica del país donde estemos, más el factor de emisión, perdón, más el consumo energético pues del módem de internet por el factor de emisión de energía eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo, lo multiplicamos por 8 horas, pues que es como el horario laboral habitual, tanto para el computador como para el módem, y hacemos una multiplicación y suma de cada uno de ellos. Para este caso, una persona que trabaja 8 horas, entonces la emisión es de 0.92 kilogramos de CO2. Si lo comparamos con una persona que va a trabajar en vehículo, miren que ahora vimos que era 2.3 kilogramos de CO2. Entonces es importante pues establecer esta diferencia. Si trabajo en la casa, igual incluyo las emisiones, pero las emisiones de las personas que trabajan en la casa son mucho más bajas. Estas son como las categorías que tenemos para el día de hoy. En la próxima sección vamos a tener las categorías
de lo que pasa de la puerta hacia adelante. Les recuerdo que tenemos una calculadora para cálculo de emisiones empresariales y personales. Se puede descargar de Play Store, pues para que al menos miren cuáles son las fuentes de emisión que pueden ir identificando. No sé si tengamos preguntas. Marce, ¿tenemos preguntas? Cata, no tenemos el chat activado, entonces si alguno tiene alguna inquietud, puede abrir su micrófono y para que Cata pueda responder. Muchas gracias a Cata y a todos los que están aquí participando. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ¿sí puedes hablar un poquito más duro, porfa? Claro que sí. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ok. Mira, mi nombre es Ingrid Gómez, yo hago parte de Alico. Mi pregunta es, cuando uno quiere certificar, ¿cierto?, la huella de carbono, ¿cómo soportar o cuáles serían esos soportes para toda esta información del alcance 3? Listo, mira, bueno, voy a hablar como de varias categorías. Por ejemplo, en el transporte, en los transportes, entonces mi soporte sería como la cantidad comprada, el producto comprado y el lugar de origen. Y ya pues digamos que mostrar aleatoriamente que los kilómetros sí son como los de, por ejemplo, de China a Colombia, voy a suponer algo, son 17.000 kilómetros, entonces que puedan verificar que esos kilómetros sí sean. Y el soporte de ustedes sería como esa transacción de compra, puede ser en su sistema de información. Para los residuos sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, en los certificados de disposición, valdría como soporte para eso. En cuanto a los bienes y servicios, entonces volvemos al archivo de compras. Ese archivo de compras es construido, digamos, por el área comercial. En esa área pueden tener un sistema, un SAP o cualquiera similar, donde descarguen la cantidad comprada y con esa cantidad comprada, pues vamos a tener esas materias primas. Y ya los factores de emisión, pues recuerden que deben ser fuentes verificables. En este caso, GHG tiene unos, Ecoinven tiene otros. Pero los soportes para la trazabilidad siempre va a ser como, si es materias primas, la cantidad comprada, entonces sale de SAP. Si es también para el transporte, entonces dónde compré, que va a ser el nombre de la empresa, y con el nombre de la empresa pues se mira la trazabilidad. Luego vamos a ver, por ejemplo, las emisiones de producto terminado, entonces ahí el soporte sería a dónde vendí yo mi producto. Entonces, la ciudad y la cantidad vendida, que eso sale, por ejemplo, también del área comercial. Sí son un poquito más difícil, pues, como tener la trazabilidad de esto, pero casi todo va a estar como en el área comercial. Y, por ejemplo, para el desplazamiento de los colaboradores. Listo, ahí lo ideal es hacer una encuesta donde tengamos como todos esos hábitos. Ahí sería una información primaria que va a depender como de la honestidad como de las personas, pues que sí coloquen como los kilómetros realmente que recorren desde su casa hasta la organización, pero es válida pues mostrar la encuesta y ya sería como los factores de emisión. La encuesta debe tener por lo menos el 80% de los empleados y es posible pues extrapolar el 20% restante. Entonces esa encuesta, cuando tengamos la auditoría, si yo digo que tengo 100 empleados, pues en gestión humana van a corroborar que yo sí tenga 100 empleados y no que yo haya hecho la encuesta y tenga 50 personas o 60 y mis empleados sean 600. Pues ahí no va a ser una muestra significativa. Es una categoría fácil de calcular, pero es complicado conseguir la información porque es con todas las personas mirar como que sí diligencia en la encuesta. Por ejemplo, pues para empresas que tengan más de 200 empleados acá en el área metropolitana debemos cumplir pues como con el plan de movilidad empresarial sostenible. Esa muestra representativa que ellos solicitan es mucho menor al 80%, entonces esa información y esas encuestas no servirían como soporte ante una auditoría.
Pues habría que mirar qué tan diferente es esa muestra, pero lo ideal sería ampliarla un poquito más, sí, porque yo sé que esa muestra es muy reducida en algunos casos, entonces lo ideal sería ampliarla más. Perfecto, muchas gracias. Dale, bueno, este webinar va a estar en próximos días en YouTube, pues para que lo descarguen. Muchas gracias, los esperamos Sí, en el tengo una próximo pregunta, webinar, que tengo vamos una a seguir pregunta, hablando la parte de emisiones de gases de efecto invernadero, aguas abajo. tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Hola, ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo una pregunta. sí, dime. Bueno, soy Ramiro Giraldo. No sé si lo tienen hecho de pronto para otra oportunidad,